Muy buenos días, jóvenes. Durante la sesión de hoy abordaremos el tema ley de senos y cosenos. Como parte preliminar, es importante aclarar que esta ley de senos y cosenos se puede utilizar solamente para los triángulos oblicuángulos. Recordaremos que estos triángulos los definimos al inicio del ciclo, donde decíamos que los oblicuángulos son primeramente los triángulos acutángulos que tienen todos sus ángulos menores a 90 grados, son ángulos agudos, y los triángulos obtusángulos donde por lo menos uno de estos ángulos es mayor de 90 grados, o sea, un ángulo obtus. Si nosotros tuviésemos un triángulo rectángulo con un ángulo de 90 grados, tendríamos que usar las identidades trigonométricas ya aplicadas en las semanas anteriores. Una vez que nosotros hemos identificado que se trata de un triángulo oblicuángulo, seguidamente tendríamos que utilizar la ley de senos. Esta ley de senos y cosenos se usa arbitrariamente para un o cualquier triángulo. Sin embargo, hay ciertos criterios que tenemos que conocer. Las dos se usan para lo mismo, para encontrar ángulos y para encontrar el valor de los lados. Lo importante no es resolver los triángulos, sino saber cuándo usaremos cada una de estas leyes. La ley de senos solo se podrá utilizar cuando se conocen dos ángulos y el segmento que une a estos dos. Solo se podrá utilizar cuando conocemos dos lados y el ángulo opuesto a uno de estos lados. Y cuando se conocen dos ángulos y el lado opuesto a uno de esos ángulos. Es muy importante que pongan pausa y anoten estas recomendaciones muy importantes. ¿Cuándo podremos utilizar la ley de cosenos? Cuando conocemos los tres lados del triángulo y cuando conocemos dos lados y el ángulo formado por ellos. Por lo tanto, lo primero que tendríamos que hacer al tener un triángulo es identificar los datos que tenemos para posteriormente identificar qué ley podríamos aplicar, la de senos y cosenos. Habrá triángulos que solamente admiten una de las dos y habrá triángulos en los que podamos utilizar las dos. Pero para esto es importante analizarlos. ¿Qué tendríamos que hacer? Tener un triángulo, poner nombres a los vértices y poner nombres a los lados. Veamos el primer ejemplo. ¿Qué fórmulas utilizaríamos en el seno? Si se dan cuenta, dice A entre seno de A, B entre seno de B y C entre seno de C. Estas fórmulas las resolveremos a través de una regla de 3 simple. Y las fórmulas de coseno, primeramente identificar si nos hacen falta datos de lados, utilizaremos una de estas fórmulas independientemente de sea el lado A o B y C. Vemos que las fórmulas son muy didácticas y si queremos conocer los ángulos sería a través de estas tres fórmulas. Recomiendo anotarlas para tenerlas a la mano. Ejemplo número 1. Resuelve el triángulo oblicuángulo ABC. Lo que tendríamos que hacer es primeramente ubicar nuestros vértices. Vértice A, vértice B y vértice C. Seguidamente los lados. Lado A vale 22, lado B y lado C. Una vez que nosotros hemos identificado los lados, tendríamos que ver en qué criterio está cayendo ese triángulo y vemos que conozco dos ángulos y un lado que se encuentra opuesto a uno de ellos. Por lo tanto, la ley que aplica para resolver ese triángulo sería la ley de los senos. Si lo intentáramos con ley de cosenos, no tendríamos respuesta o no pudiésemos encontrarla. En este caso es ley
de senos. Y vemos qué información tenemos. Tengo dos ángulos, pero puedo conocer el tercero a través de una resta de los conocimientos de un triángulo, donde la suma de sus ángulos da 180. Por lo tanto, el ángulo C sería igual a la resta de 180 menos 65 menos 35, dando un valor de 80 grados. Ahora tenemos las fórmulas. A entre seno de A es igual a B entre seno de B y C entre seno de C. Me doy cuenta que tengo las dos informaciones del ángulo A. Tengo el segmento y tengo su ángulo, A y seno de A. En el caso del lado B, solamente tengo el ángulo y en el caso del C, solamente tengo el ángulo. Por lo tanto, los datos faltantes de este triángulo sería el lado B y el lado C. Como esta ley se resuelve a través de una relación directa de regla de 3, tendríamos que elegir aquella que tiene dos datos y la que hace falta. En este caso usaríamos A y seno de A y B seno de B para encontrar el valor de B. Y posteriormente tendríamos que usar A seno de A para encontrar C seno de C. Por lo tanto, primero ubicando el ángulo A, selecciono y sustituyo valores. A va a ser igual a 22 y el seno de A, donde el ángulo vale 35. Seguidamente es B, donde es el valor que desconocemos, y 65 es el valor del ángulo B. Una vez que nosotros hemos habilitado los dos valores, primeramente los conocidos y el que queremos desconocer, aplicamos la regla de 3 simple, donde multiplicamos extremos y dividimos los medios o de manera lateral. Por lo tanto, el lado B sería igual a 22 seno de 65, multiplicación, y todo ese valor dividido entre seno de 35, que nos da como resultado 34.76 metros. Por lo tanto, este segmento B vale 34.76. Ahora, ya nosotros conocemos el lado A y el ángulo A. Conocemos el lado B, previamente sacado, y el ángulo B, pero desconocemos el valor de C. Por lo tanto, tendríamos que utilizar un valor que tenga las dos informaciones. En este caso puede ser ya el término A o el término B, pero usaremos el término A. Esto para llevar solamente un orden. Por lo tanto, nuevamente ubicamos A, que vale 22, entre seno de A, que vale 35, es igual a C entre seno de 80. Aplicamos la regla de 3. Simple, multiplicando medios y dividiendo de manera lateral, quedando como resultado 22 por seno de 80 entre seno de 35 grados. Una vez que nosotros hemos implementado estos valores, da como resultado 37.77 metros. De tal manera que hemos encontrado a través de la regla, en este caso de senos, el valor de los lados y ángulos faltantes.